Buenas, yo soy Adri Brazón, traumatólogo y ortopedista, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre inmovilizaciones. Bien, en este caso quiero ahondar en detalles para una inmovilización eficiente, una inmovilización que nos sirva para la curación, para la sanación, bien para un transporte, para una derivación de un paciente. Vamos a definir inmovilización. Primero es evitar el movimiento de un segmento anatómico, hueso o articulación de un miembro lesionado, mediante la utilización de otro segmento anatómico, mediante un dispositivo que puede ser una férula, un enyesado o dispositivos improvisados. ¿Cuáles son las indicaciones de esto? Diversas patologías como esguinces, luxaciones, fracturas, lesiones de partes blandas que van desde lesiones musculares hasta lesiones tendinosas, lesiones nerviosas, lesiones vasculares, trastornos congénitos, pacientes con alguna deformidad que yo quisiera hacer una corrección progresiva de esta, secuelas neurológicas, pacientes que tuvieron una lesión nerviosa y lamentablemente la extremidad no está en la posición adecuada por la atonía, por la falta de la función del nervio, bien, y logramos con la inmovilización colocarla en posiciones adecuadas, o secuelas traumáticas, pacientes que simplemente tuvieron una fractura, una lesión, y las inmovilizamos. ¿Cuál es el objetivo de la inmovilización? El objetivo es que el paciente esté cómodo, ¿sí? Que el paciente esté sin dolor, que el paciente no tenga fricción sobre una herida, sobre un daño que se haya hecho previamente. Queremos que el paciente esté lo más relajado posible para evitar cualquier tipo de complicaciones, evitar fricción, evitar infecciones, evitar desplazamientos, ¿sí? Buscamos la posición óptima para la reparación de las partes blandas, ¿sí? O si el paciente tiene una fractura, queremos que esa fractura se mantenga en una posición óptima para el transporte o la derivación, o si ya sabemos que la inmovilización que le estamos colocando va a ser el tratamiento definitivo, bien, tratamos de confeccionar lo mejor posible para que con ella termine su tratamiento. Para hacer una inmovilización necesitamos un ambiente adecuado, un ambiente optimizado. Primero necesitamos una camilla, necesitamos una mesa de trabajo, tenemos que tener todos los insumos a la mano, necesitamos buena luz para trabajar, tener el instrumental especial tanto para colocar como para retirar las inmovilizaciones, y sobre todo tener un ayudante, un personal entrenado para estar sincronizado en el momento de colocar una inmovilización. ¿Cuáles son los materiales necesarios? Necesitamos guantes, tijeras, algodón laminado, malla tubular, vendas de yeso o vendas sintéticas. Necesitamos vendas elásticas y una cinta adhesiva especial de centros hospitalarios para poder fijar los vendajes. Los materiales. Empezamos con los protagonistas, ¿bien? Que son el yeso de París en base a sulfato cálcico polihidratado. Y tenemos los yesos diferentes que van desde fibra de vidrio hasta fibras plásticas que son un poco más moldeables, que han ido mejorando en el tiempo, y las vendas para fijarlas. Existen diferentes tipos de vendas, diferentes tipos de vendajes que van para vendajes convencionales hasta inmovilizaciones funcionales. Los principios básicos para una inmovilización hay que tenerlos bien claros. Primero, tener claros los límites de dónde a dónde va la inmovilización, y eso tiene que ser rígido, saber exactamente de dónde a dónde va y si va a cumplir la función que queremos. Tiene que incluir la totalidad de los segmentos adyacentes a una articulación. Si yo tengo una fractura de un antebrazo, necesito que una lesión en un codo, yo necesito que esté inmovilizado todo el antebrazo, que esté inmovilizado todo el brazo. Incluir ambas articulaciones adyacentes a un segmento, o sea, si yo tengo una lesión en el antebrazo, yo necesito que esté inmovilizada tanto la articulación de la muñeca como la articulación del codo. Tenemos que dar la rigidez necesaria, no necesitamos más rigidez de lo normal, ni tampoco queremos una inmovilización que sea débil, que se pueda romper o que no cumpla su función para el tiempo por la cual la confeccionamos. Tenemos que bloquear el eje de movilidad adecuada. Si nosotros queremos bloquear la extensión del codo, no podemos colocar la ferrulización o en la cara lateral o en la cara medial, porque le estamos restando potencia a esa inmovilización. Observen
Observen esta inmovilización donde estamos inmovilizando valga la redundancia, inmovilizando el antebrazo, la muñeca está inmovilizada, el codo está inmovilizado en una posición neutra en 90 grados, que es la posición idónea para hacer esta inmovilización. Observen esta inmovilización en la pierna. Quiero inmovilizar el tobillo. Vean cómo tomo todo el segmento del pie hasta la punta de los dedos, hasta la cabeza de los metatarsianos, y llevo la férula en la región posterior hasta la zona poplitea, 3 o 4 centímetros por debajo de la zona poplitea, para poder tener una flexión óptima. Protagonista número 1, yeso de París. El yeso de París es un producto que vamos a conseguir en las emergencias, en cualquier sitio, pero en las emergencias lo vamos a tener ahí a la mano, ¿sí? Es un producto que es barato, es moldeable, es muy moldeable, es bastante cremoso en ese momento de tratar de adaptarlo a cada uno de los contornos óseos. Es fácil, es bastante manejable porque no es un material duro, tiene la ventaja de que es extensible. Yo puedo colocar una porción corta y después extender o alargar ese yeso, y va a haber un buen contacto entre las dos superficies, entre la anterior y la nueva. Hay que ponerlo, permite colocar el yeso en la posición correcta. Desventajas: es pesado, se daña rápidamente y pueden haber quemaduras. Aquí hay que estar muy atento a la temperatura del agua, porque si está muy caliente la reacción exotérmica del calcio es muy fuerte y puede producir una quemadura, aunque está descrito con pacientes que sobrepasan los 20-24 capas de yeso. Lo ideal es mantenerse en las capas adecuadas para no producir este tipo de lesiones. El yeso sintético, esto es una maravilla. De verdad que los que lo usamos sabemos que tiene diversas características que son especiales. Es un material que es liviano, es resistente, es muy resistente, muy duro, es más rígido. En el momento después que fraguó, después que se secó, tiene una reacción exotérmica menor, o sea que hay menos riesgo de que el paciente se queme. Lo malo es que como la fibra es un poco más dura, el moldeado es más difícil, aunque las últimas fibras de algunas resinas especiales están haciendo que sean más moldeable y cada vez más moldeable, pareciéndose al yeso. Lo malo: se pueden producir bordes cortantes. Los bordes de este yeso, inmediatamente después que se seca, se pueden comportar como un cuchillo, y la principal desventaja es que es bastante costoso. Primero, hay que cuidar las manos. Bien, sabemos que hay un legado de los traumatólogos que queremos enseñarles a los traumatólogos nuevos, que tienen que aprender a utilizar bien los yesos, a hacer bien las férulas, pero entre todo esto existe eso de que hay que tocar el yeso, de que tenemos que tocarlo directamente para poder moldearlo. Podemos hacerlo con unos guantes. Utilicen unos guantes, siempre protéjanse. Pónganse sus guantes. ¿Por qué? Porque esto le va a producir resequedad, el yeso es capaz de producir piel agrietada, dermatitis atópica, hacen hasta reacciones alérgicas. Bien, y por supuesto no tienen contacto con los pacientes, evitan la transmisión de enfermedades, evitan contacto con fluidos, y sobre todo disminuyen cualquier tipo de daño con bordes, agujas en la zona de trabajo. La confección de la inmovilización: primero hay que almohadillar bien, ¿sí? Primero hay que almohadillar bien. Colocamos una malla tubular y colocamos un almohadillado de algodón laminado. Bien, y ese algodón laminado tiene que cubrir bien cualquier prominencia ósea. Hay que cuidar bien los pliegues cutáneos. Estos bordes, tanto del yeso como del algodón laminado, no pueden quedar justo bordeando las articulaciones, los pliegues de las articulaciones. Hay que cuidar bien y estar pendiente de los elementos anatómicos importantes. Un ejemplo, por ejemplo, en la pierna, el nervio ciático, el nervio peroneo externo puede quedar aprisionado con el borde superior de una bota de yeso corta, por ejemplo, o por ejemplo con una férula suropédica. ¿Por qué? Porque lo colocamos en la posición porque el borde de la inmovilización queda justo en la zona del nervio, y eso nos puede dar un problema. ¿Qué características deben tener las férulas?
Las capas deben ser según la altura y la contextura del paciente. Mientras más alto el paciente, más capas le ponemos. Mientras más pesado el paciente, más capas le ponemos. Bien, hay que tratar de mantener siempre la reducción según la posición especial que queremos. Tenemos que cubrir desde la mitad hasta 2/3 de la circunferencia del miembro para poder tener una inmovilización efectiva. Lo ideal es utilizar entre 8 y 16 capas. Esto le va a dar la resistencia a la férula. Aquí podemos observar como ya tenemos ya todas las capas de la férula y queremos que, sobre todo en la porción distal de la extremidad, como la mayoría de las veces la porción distal es un poco más delgada, ahí estamos cortando el exceso con una tijera. ¿Cuál es el procedimiento? Estas capas, después que ya las tengo confeccionadas, después que las medí, necesito mojarlas. ¿Mojarlas en dónde? En un recipiente con agua tibia es lo ideal. El agua caliente, les comentaba que una reacción exotérmica muy fuerte, y el agua fría, el tiempo de fragado se prolonga demasiado y es difícil que ahorremos tiempo y que mantenga la forma adecuada. Hay que cubrir con el algodón laminado. Hay que adosarlo en la posición anatómica deseada. Se aplica un vendaje elástico con una presión suave, ajustado más no apretado, ¿bien? Para que la ferulización tenga exactamente la misma forma anatómica de la extremidad. Observen, primero colocamos la malla tubular, después colocamos el vendaje con el algodón laminado. Estos vendajes van siempre de distal hacia proximal. En la tercera imagen pueden ver cómo colocamos ya las capas de yeso previamente humedecidas y compactadas, y después lo fijamos con un vendaje. Durante el procedimiento, sobre todo cuando estamos colocando los vendajes, tenemos que estar pendientes de no hacer vendajes circulares. ¿Qué significa vendaje circular? Dar 2 y 3 vueltas en un mismo sitio. Los vendajes para la inmovilización se hacen vendajes en espiral. Bien, en espiral puedes cubrir 2/3 o la mitad de la vuelta anterior, pero no puedes hacer vendajes circulares, refuerzos circulares, porque van a hacer un efecto torniquete. La forma, hay que estar pendiente de la forma, tiene que ser una forma anatómica. La férula, cuando usted termina su trabajo, su procedimiento, tiene que tener exactamente la misma forma de la extremidad que usted está manejando. Las extremidades no pueden ser ni redondas ni rectas, porque no tenemos la inmovilización, tiene que tener una forma anatómica, y nosotros no tenemos ninguna extremidad con estas características. Los límites. Le dije que los límites tienen que estar bien claros. Tenemos la línea medio clavicular, tenemos la inserción del deltoide, tenemos la fosa antecubital, tenemos el pliegue palmar distal y tenemos la punta de los dedos. Esos son unos límites que tienen que tenerlos bien claros. Aquí se observa bien la inserción del deltoide, se ve la fosa antecubital. Tienen que estar pendientes de colocar esa inmovilización 2 o 3 centímetros distal a la fosa antecubital. Nos trasladamos a la mano y vamos a ver el pliegue palmar distal. Ese va a ser nuestro límite. ¿Para qué? Para que el paciente sea capaz de hacer el puño perfecto después de una inmovilización, bien sea braquiopalmar o antebraquiopalmar, ¿sí? Y el otro límite es los dedos. Bien, y eso va a depender del nivel de la lesión y el nivel que queremos inmovilizar. Las férulas del miembro superior, tenemos las férulas braquiopalmar distal. Las braquiales van desde la inserción de la deltoidea hasta el pliegue palmar distal. La antebraquiopalmar va desde la fosa antecubital hasta el pliegue palmar. La antebraquiodigital va desde la fosa antecubital hasta la punta de los dedos. Las férulas en pinza de azúcar, que es una férula de coaptación, que es una misma férula de coaptación. Lo que pasa es que la pinza de azúcar es específicamente para el antebrazo, y la férula de coaptación para el brazo sirve más para las fracturas diafisarias de húmero, que no es más que una férula nunca es capaz de cubrir tanto la cara interna como la cara externa del brazo y producir una buena coaptación, que sean los músculos los que se encarguen de la inmovilización. Con respecto al miembro inferior, tenemos que estar bien claros con los límites. Tenemos una línea glútea, ¿sí?, que va a ser el límite superior. Tenemos el tercio medio del muslo, tenemos la región supramaleolar, tenemos la base de los dedos y tenemos la punta de los dedos. Y cada uno de esos límites va a estar dado por la lesión que tiene el paciente.
Variedades de estas inmovilizaciones: tenemos las inguinopédicas, que van desde el borde del glúteo hasta la base de los dedos; las inguinomalleolares, que van desde el borde del glúteo hasta justo 1 centímetro por encima de ambos malleolos; las cruropédicas, que van desde el tercio medio del muslo hasta la base de los dedos; y la suropédica, que va desde la región poplitea, o 2-3 centímetros por debajo de la cabeza del peroné, hasta la base de los dedos. Existen algunas posiciones especiales que nos permiten mantener una posición ideal de acuerdo a la lesión o de acuerdo a la localización. Por ejemplo, la posición intrínseco plus es una posición en 30 grados de extensión de la muñeca y 80 grados de flexión de las metacarpofalángicas, y es la mejor posición para la curación de los elementos óseos en la mano, ¿sí? Hay férulas con el pulgar incluido, sobre todo cuando hay fractura de la primera falange o del primer metacarpiano, o fracturas del escafoides que nos pueden ayudar a que esto cure. Pacientes con inmovilizaciones en semiextensión, por ejemplo, un paciente que tenga una fractura de olecrano, bien, la inmovilización no es en 90 grados en posición neutra, sino que es una posición en semiextensión, aproximadamente 30 y 45 grados de extensión. Hay inmovilizaciones que son completamente en extensión, como por ejemplo una fractura de rótula, que tenemos que inmovilizarla en extensión. En posición de pronosupinación, bien sea del antebrazo, bien sea del pie, de acuerdo a la lesión o de acuerdo al ligamento que esté lesionado. La desviación flexocubital es una posición especial básicamente para las fracturas distales del radio. En las fracturas distales del radio, las epifisolisis distales del radio y del cúbito, necesitamos una ligera desviación cubital y una flexión de la muñeca, ¿sí? Con 30 grados de flexión de la muñeca y 15 grados de desviación cubital es suficiente. Mantener una posición en equino para algunos pacientes que tienen una lesión muscular, que tienen una fractura del calcáneo, que tienen una lesión del Aquiles. Lo ideal es mantener que el paciente mantenga una extensión del pie. Posiciones especiales en flexión o extensión pueden ser sobre todo en pacientes que tienen una lesión, un trastorno congénito, tienen una secuela muscular, una secuela traumática, o simplemente pueden tener una secuela traumática aguda de una lesión tendinosa o alguna lesión nerviosa, y queremos mantener la mano o en flexión o extensión, antagonizando los músculos que están relajados. Esta es una posición especial. La de arriba pueden ver que es la posición intrínseco plus, 80 grados de flexión metacarpofalángica, 30 grados de extensión de muñeca, y la otra es la posición de Cotton, o la posición de desviación cubital y flexión palmar, que es para mantener mejor las fracturas distales de radio. Hay que cuidar, hay que respetar los límites, ¿sí? Por ejemplo, este paciente tiene una confección que evidentemente no le va a ayudar a su curación. Hay que cuidar los límites. Observen cómo estos productos de una inmovilización que llegaba y cubría toda la parte malleolar con gran presión sobre el Aquiles, hizo todo este edema en la región posterior. ¿Cuáles son los errores más comunes? Que haya presión sobre la herida, que se haga un torniquete en la inmovilización, porque hicimos un vendaje circular, le dimos 2-3 vueltas en el mismo sitio; no incluir la totalidad del segmento que está lesionado, o no incluir ambas articulaciones en una inmovilización; no anotar la hora de la inmovilización. Necesitamos saber cuánto tiempo tiene el paciente con esa inmovilización. Que durante su confección hagamos pasos peligrosos, porque después, cuando se seque esa inmovilización, va a tener elementos cortantes o puntiagudos dentro de la inmovilización, y no usar el eje incorrecto que ya les expliqué. Los procedimientos hay que vigilarlos mientras los estamos haciendo. Tenemos que estar pendientes, tenemos que preguntar continuamente durante todo el vendaje si hay dolor e incomodidad. Bien, si el paciente siente que está apretado el yeso, usted se va devolviendo y lo coloca lo más cómodo posible. Recuerden, ajustado más no apretado. El paciente puede sentir que está ajustado, más no que le produzca mayor incomodidad.
Hay que hablar con el paciente, hay que explicarle lo que se le va a hacer antes de hacerlo, sobre todo en nuestros servicios que estamos tratando con niños, les explicamos cómo es el procedimiento y después cuando se lo vamos a hacer le vamos explicando cuál es el procedimiento y sobre todo irle recalcando de que no le va a doler lo que le estamos haciendo. Le damos algunas recomendaciones a los padres. Deben mantener la extremidad elevada por 48 horas. Debe haber movilidad de todos los segmentos libres, movilizar bien los dedos y mantenerla en alto. Mientras más lo mueva, menos edema va a tener, menos inflamación, menos riesgo de hacer cualquier complicaciones como las que le voy a nombrar después. Banderas rojas, que el paciente tenga dolor, un dolor que es un dolor anormal, un dolor que no tiene nada que ver con el estímulo, ¿sí? Un dolor que le medio mueven un dedo y tiene mucho dolor, ¿sí? Pacientes con parestesias, pacientes con disestesias, pacientes con edema, se le empiezan a inflamar los dedos, le podemos conseguir dedos, le decimos dedos en salchicha, o simplemente existe una coloración del extremo, de la región distal de la extremidad, que puede ser cianosis. ¿Qué complicaciones se nos pueden presentar? Hemorragias, lesiones vasculares, el famoso síndrome compartimental, úlcera de presión, edema en ventana. Hemorragia es un paciente que tiene una herida y podemos estar comprimiendo el territorio venoso y podemos empeorar esa hemorragia que tiene. Lesiones vasculares porque le damos tanta presión que somos capaces de coartar también la circulación arterial o aumentamos el contacto entre una arteria con otra estructura interna y se lesione. Los síntomas compartimentales, que no es más ese conflicto entre contenido y continente, aumenta más la presión dentro de los compartimientos. Recuerden que un compartimiento es un grupo muscular que está envuelto, ¿sí? Está envuelto como en un film, como en una bolsa, son como sus límites. Y cuando aumenta la presión, aumenta el edema dentro de esa zona, como la fascia no permite que los músculos crezcan y se expandan, todas esas fuerzas centrífugas se convierten en fuerzas centrípetas y son capaces de colapsar los vasos. Eso es un círculo vicioso que termina mal, que termina con falla en la irrigación de la extremidad. Úlceras de presión, ¿bien? Que son por mal moldeado de la inmovilización. Si no tenemos presente que en el codo tenemos el epicóndilo, el epitrócleo, tenemos el olecrano, no tenemos presente que en la muñeca tenemos la apófisis esteloide del radio, tenemos la apófisis esteloide del cúbito y que hay algunas prominencias que tenemos que cuidar, que en los miembros inferiores tenemos la cabeza del peroné, tenemos el malleolo medial, tenemos el malleolo lateral, tenemos la base del quinto metatarsiano. Son estructuras que podemos lesionar, ¿sí? Tenemos la tuberosidad dentro del latillo, tenemos el tendón rotuliano. Tenemos que saber que tenemos que moldear toda la inmovilización de manera de que no me produzca ningún tipo de daño por presión porque se comporta igual como una úlcera de decúbito. Y los edemas en ventanas, sencillamente las inmovilizaciones, después que usted las coloca, usted no puede estar haciendo modificaciones de la inmovilización, estar cortando como ventanitas dentro del yeso porque ahí va a haber un edema, o si colocas un vendaje, tiene que ser un vendaje que va de distal a proximal en forma de espiral continua sin dejar ninguna parte de la piel descubierta porque eso va a ser un edema en ventana y va a ser una complicación. Esta es una de las complicaciones que hay, un síndrome compartimental. Observen cómo se producen, cómo se ven las flictenas en el antebrazo. Decía 4 horas porque tienen que estar pendientes con eso. Una extremidad que tiene una isquemia de 4 horas ya puede tener un daño muscular que empieza a ser irreversible. Las úlceras de presión, observen cuáles son los puntos, los que ya les comenté que tienen que estar pendientes en el talón, los malleolos, cabeza del peroné y la rótula, la rodilla y tendón. Siempre recordar, en la sala de urgencia donde ustedes van a estar cuando reciban a este paciente, piensen los límites. Tiene que tener bien claro cuáles son los límites de la inmovilización. Tiene que saber si ese paciente necesita una posición especial. Tiene que tener bien claro el diagnóstico y cuál es la lesión para poder poner la posición que ese paciente requiere. ¿El paciente es obeso o el paciente es alto? Porque eso me va a decir a mí, yo necesito ponerle más capas a esta inmovilización porque si la inmovilización queda afuncional,
le estoy haciendo un daño al paciente. Anatomía. Anatomía. ¿Quiénes son los flexores? ¿Quiénes son los extensores? Bien. ¿Quiénes abducen? ¿Quiénes abducen? ¿Por qué? Porque así es que usted va a elegir la mejor posición para su inmovilización. ¿Sí? Y el sentido común te da los demás detalles. Hay que cuidar los detalles. ¿Sí? Hay que cuidar los bordes, hay que cuidar de que no haya ningún borde cortante, hay que cuidar de que los dedos se muevan en la posición adecuada, que se haga el puño, que los dedos estén libres para cuidar la vascularidad. Hay que hablar con el paciente, preguntarle continuamente cómo se siente, cómo está la inmovilización, si tiene la presión adecuada. Eso hay que mantenerlo siempre. Bien, esta es básicamente la información que le tengo que dar. Éxito con sus pacientes. Cuiden la confección de la inmovilización. Gracias.